¿Cuántos han estado recibiendo bendición en esta mañana? Le damos la bienvenida a todas las personas que nos visitan, a los que están aquí por primera vez y los que ya es subsecuente a la visita. Gracias por estar con nosotros, esperamos que sea de gran bendición el servicio. Vamos a entrar a la palabra del Señor. Quiero invitarle que abra su Biblia en el Evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo, capítulo 4, y vamos a leer del verso 1 al verso 11. Quiero invitarlo a que se ponga en pie, por favor, en reverencia a la santa palabra de Dios. Quiero invitarlo a que leamos juntos en voz alta. Cuando usted esté listo, por favor, diga amén. San Mateo 4, San Mateo capítulo 4, verso 1 al verso 11. Leamos juntos. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrá para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo: escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos, y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó, y aquí vinieron ángeles y le servían. Amén. Padre amado, oramos en el nombre de Jesús. Te damos gracias por esta mañana, por el tiempo de la alabanza, de la adoración, el tiempo de traer nuestras ofrendas, tanto espirituales, Señor, como físicas, ante tu presencia. Señor, lo hemos hecho con agradecimiento, lo hemos hecho con alegría, Señor, porque reconocemos que tú has sido bueno, Señor, en estos días con nosotros, que tu mano ha sido fuerte, Señor. Reconocemos que hasta aquí nos has ayudado, Señor, que sin ti, Señor, no sería posible estar aquí hoy, oh Dios. Y hoy te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, pedimos que tu Santo Espíritu nos hable en esta mañana, que tu Santo Espíritu, Señor, quien conoce todas nuestras necesidades, nuestros problemas, nuestras contradicciones, Señor, nuestras faltas, nuestros errores, Señor, que tú nos hables, Señor, y nos ministres a cada uno conforme a la necesidad, Padre. Al que está triste, Señor, dale alegría. Al que está turbado, dale paz. Al que no ha sido salvo, sálvalo, oh Dios. Padre, liberta al cautivo, abre los ojos de los ciegos, sana al enfermo, Padre, en esta mañana. En Cristo Jesús te lo pedimos, Señor. Amén. Tome asiento, por favor. En esta semana, mientras andaba haciendo un poco de ejercicio, el Señor me sorprendió. El Espíritu Santo empezó a hablarme y empezó a mostrarme algunas cosas. Entre las cosas que me mostró, me dijo: quiero que le hables a mi iglesia este fin de semana, y quiero que le hables de esto. Me dio el texto, me dio todo, y me dijo: quiero que le expliques a mi iglesia que necesita aprender a defenderse de los ataques de Satanás. Y en realidad, como les digo, me sorprendió, porque fue muy claro, fue muy real, muy directo la manera en que el Espíritu Santo me habló en esa mañana. Y Él me dio todo, me dio el pasaje bíblico, me dio absolutamente todo lo que tenía que predicar y cómo tenía que predicarlo. Y es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Hoy quiero hablar acerca de aprendiendo a defendernos de los ataques de Satanás.
¿Cuántos de ustedes han tenido luchas en las últimas semanas? La primera pregunta sería para hoy nosotros: ¿cómo nos ataca Satanás? ¿Cómo nos ataca Satanás? ¿Verdad? El ataque que Satanás nos manda, hermanos, por lo general se libra en nuestra mente. Por lo general se libra en nuestra mente. Como hablamos el sábado pasado, no ayer, sino el sábado antepasado sería, hablamos de cómo Satanás tiene un sistema establecido para llevar al cristiano a botar la fe completamente. Y empieza primero que todo cuestionando que Dios es bueno. Después sigue poniendo duda en el corazón del cristiano. Y sigue de esa manera hasta llegar al punto donde el cristiano, si no se da cuenta que es Satanás quien lo está atacando, cae en pecado. Hoy vemos a Jesús en el capítulo 4, después de haberse levantado del bautismo, después de que los cielos se abrieron, vemos que el Espíritu Santo lo guía hacia el desierto. Una de las primeras cosas que tenemos que entender hoy es que Jesús era un hombre guiado por Dios. Amén. En todo lo que él hacía estaba el sello de Dios en medio de todo. Y en esta ocasión Jesús es tomado directamente de la mano del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo lo lleva al desierto. Vea lo que nos dice la Escritura: para ser tentado por el diablo. Esto es interesante, ¿verdad? Que Dios te lleve al desierto para ser tentado por el diablo. Oh no, pero si Dios solo da bendición. Oh no, si la vida cristiana debe ser todo bonito. Si la vida cristiana, si tú haces todo bien, no te va a pasar nada malo. Los que hemos leído la Biblia entendemos que no funciona de esa manera. Ahora debemos entender también otra cosa: no todos los problemas que vengan a nuestra vida son causa de Dios. Algunos son causa de nuestros propios errores. Amén. Algunos son causa de nuestras malas decisiones. Pero Dios siempre está dispuesto a ayudarnos en todo. Amén. Y en este caso Jesús había sido llevado al desierto para ser tentado por el enemigo. La palabra tentado aquí viene del griego peirazo. Esta palabra, la transliteración, significa tratar de atrapar o tratar de sorprender en un error. Interesante. ¿Cuántos de ustedes han sido rescatados por Cristo? Somos libres, ¿verdad? Pero escuche bien, tenemos un enemigo que va a seguir tratando de volvernos a atrapar. Hay un enemigo que anda atrás tuyo para tratar de sorprenderte en un error. Y en el momento que él logra sorprendernos en un error, en el momento que él logra atraparnos, vienen consecuencias a la vida del creyente. Porque el pecado, dice las Escrituras, que la paga del pecado es la muerte. Y el enemigo va a tratar. Y trató con Jesús. Y si trató con Jesús, va a tratar contigo también. Dígale que está a su lado: póngase vivo, porque el enemigo va a tratar de atraparte. Sí, el enemigo va a tratar de atraparte. Va a tratar de atrapar al niño, va a tratar de atrapar al adulto, va a tratar de atrapar al anciano, a todos. Porque eso es lo que él quiere. Ese es el motivo de su existencia: destruir al ser humano. Ahora, cuando Jesús fue llevado al desierto, es importante que nosotros entendamos que esta prueba que Jesús iba a pasar no era, hermanos, para probarle nada a Dios. Ahí donde usted tiene abierta su Biblia, en San Mateo capítulo 4, si usted va atrasito al 3:17, dice: y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesús es llevado al desierto a ser tentado por el enemigo, Jesús no va para probarle a Dios nada. Dios sabía quién era Jesús. Jesús sabía quién era Dios, ¿verdad? Pero él va por algunas razones, y yo le voy a decir hoy, hay por lo menos 3 razones o propósitos mayores por las cuales Jesús va a la tentación en el desierto. La primera, escuche bien, es exponer al diablo y sus mentiras, comenzando una serie de victorias terrenales.
primero que Jesús va a hacer al desierto es a tener esa confrontación, para exponer las mentiras de Satanás. Y escuche bien, para empezar su camino de victoria sobre el enemigo. Porque la primera victoria que Jesús tiene en su ministerio es en el desierto sobre Satanás. Entonces ahí empieza el camino de victoria de Jesucristo. De aquí en adelante vemos que Jesús se enfrenta varias veces con Satanás, directamente como en esta vez, y otras veces a través de la gente, otras veces a través de los fariseos que vinieron a probarle para tratar de encontrar algún error en él. Otras veces se enfrenta a través de Pedro, cuando Pedro le dice: oh Señor, no vayas a la muerte, ¿cómo va a ser posible que mueras si tú eres el Mesías, el Rey de Israel? Y Jesús le responde: apártate de mí, Pedro, no, apártate de mí, Satanás. A través de todo esto, Jesús va tejiendo una serie de victorias hasta llegar a la cruz del Calvario. Y como nos dice Colosenses capítulo 2, verso 15, dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Aleluya. ¿Qué tal si le damos un aplauso a Jesucristo en esta mañana por su victoria? Aleluya. Esa es su primera de todas las victorias. De nuevo, la primera razón por la cual Él va al desierto es para exponer las mentiras de Satanás y para empezar a pisarle la cabeza a la serpiente. Segunda razón por la que Él va al desierto, porque al igual que el primer Adán se enfrentó con el diablo, el último Adán, o sea Jesús, también lo enfrentaría, pero ahora con un resultado diferente. Ahora el segundo Adán empezaba a triunfar en contextos muy diferentes, porque Adán estaba en un ambiente protegido que le pertenecía a Dios, el jardín. Jesús estaba en el terreno que le pertenecía al diablo, el desierto. Adán lo tenía todo en el jardín, tenía la bendición, podía comer de todo. Jesús tenía hambre en el desierto. La diferencia: Adán estaba a merced, Jesús estaba bajo la guía del Espíritu Santo. Jesús termina triunfando. Y la tercera razón por la cual Jesús va al desierto es porque Jesús tenía que ser tentado en todo. Quiero invitarlo que, manteniendo su Biblia en San Mateo 4, vayamos a Hebreos 4, capítulo 15. Hebreos 4, verso 15. Capítulo 4 y su verso 15. Y cuando lo tenga me da un fuerte amén. Hebreos 4, verso 15. ¿Todos lo tienen? Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesucristo, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza. ¿Pero qué? Pero sin pecado. La tercera razón por la cual Jesús va al desierto es porque Jesús iba a ser tentado en todo como hombre, pero no iba a pecar. Pero al ser tentado en todo, Él se puede relacionar con usted y conmigo. Él entiende lo que usted sufre cuando Satanás lo tienta, cuando Satanás lo prueba, cuando Satanás se le tira encima. Él entiende lo que pasa por su mente, Él entiende lo que pasa en nuestros corazones, Él entiende lo que pasa en nuestros cuerpos cuando estamos en medio de la lucha espiritual, hermanos. Pero como Él entiende, usted y yo debemos de entender: Él pasó todo esto y Él no pecó. Pero de la misma manera como Él tuvo la victoria, usted y yo también tenemos la victoria en Cristo Jesús. Si Jesús venció, usted también va a vencer. Amén. Porque Él no pecó y usted y yo también venceremos. Si Jesús fue para poder relacionarse con nosotros, recuerde que la clave de todo esto es la guía del Espíritu Santo en la vida del creyente. Y es importante que entendamos: Jesús confrontó esta tentación, esta prueba, como hombre en el desierto. Entendemos que Jesús es Dios y Jesús es hombre,
Pero la prueba Jesús la enfrenta como hombre. Como Dios, Él no puede pecar. Imposible que Dios peque. Además, Dios no puede aún ni ser tentado, dice la palabra en Santiago. Jesús fue y enfrentó esto como hombre, lo cual nos dice a usted y a mí, de la misma manera que Jesús triunfó bajo la guía del Espíritu Santo, usted y yo podemos triunfar. Amén. Dígale que está a su lado, tú puedes triunfar. Dios, no busques excusas para pecar. Dios te da razones para no hacerlo. Amén, aleluya. Dígaselo, dígale, no busque excusas para pecar. Dios nos da razones para no hacerlo. Si es que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Ahora vamos a examinar la prueba que Jesús enfrentó. Porque todos nosotros tenemos ataques, amén. Vea que cuando el enemigo le lanza esta prueba a Jesús, es algo muy bien planeado y muy fuerte. Satanás estaba determinado a terminar con Jesucristo desde antes del comienzo de su ministerio. Desde antes. Él no quería darle oportunidad. Y en la prueba que Satanás le tira a Jesús, Satanás golpea las tres áreas mayores que están en nuestras vidas, que es la carne, el ojo, los deseos de la carne, los deseos del ojo y la vanagloria de la vida o el orgullo que están en usted. Vaya a 1 de Juan capítulo 2 verso 16. De nuevo, no pierda Mateo 4. Primera carta según San Juan, al final de las Escrituras, cerca de Apocalipsis, capítulo 2 verso 16. ¿Lo tienen? Amén. Voy a leer desde el 15. Dice: no ames al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, vea bien, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Dígale que está a su lado, ¿sabías que el mundo está en ti? El mundo está en ti. El mundo está en mí. Es lo que se llama la carnalidad, el viejo hombre, la vieja naturaleza, la cual le encanta lo malo, la cual le encanta el orgullo, la vanagloria. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos que hay que crucificar a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Y Satanás, sabiendo esto, Satanás le lanza una prueba a Jesucristo que se la lanza en las tres áreas para tratar de botarlo de nuevo como hombre. Jesús sufre esta tentación. Y esto es importante. Mire, muchos cristianos dicen: no, es que Jesús era Dios y entonces Jesús no podía ser tentado. Jesús fue 100% hombre. Le daba hambre como usted, le daba sed, le daba sueño, le daba... No podemos decir que era temor, pero cuando Jesús llegó en su momento de ir a la cruz del Calvario, Jesús no quería ir. Y Jesús le dijo al Padre: Padre, si es posible de mí que pase de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Jesús sabía lo que iba a enfrentar. Sin embargo, Jesús conquistó todos esos sentimientos y pasiones al revés y los sujetó con la ayuda del Espíritu Santo. Pero Satanás le tiró todas las balas que él podía, utilizó todas las armas que él podía para bajar a Jesús. Y lo primero es prueba a Jesús en la carne. En el verso 3, en el capítulo 4 de San Mateo, dice lo siguiente, dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan.
Mira qué tremendo. Empieza a probar la carne, empieza a probar lo físico de Jesús. Vea que en el capítulo 2 dice: y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿tuvo qué? Tuvo hambre. ¿Dónde empieza Satanás su prueba? En la debilidad. Cuando escuchó que a Jesús le sonaban las tripas, cuando escuchó que el estómago le decía: dame comida. Eso fue lo que Satanás usó para empezar a probar a Jesucristo, su carnalidad. Usted y yo debemos entender cuáles son las áreas débiles que tenemos. Lo he dicho una vez, lo he dicho 2 veces, y utilizando las palabras del apóstol Pablo, es bueno que le repita la misma cosa. Hermano, usted tiene que saber cuál es su debilidad. El hombre tiene que saber si su debilidad son las mujeres. Y si su debilidad son las mujeres, vuelva la cara para el otro lado, no se exponga a la televisión, no se exponga al internet, no se exponga a lugares donde las mujeres están enseñando mucho, porque es su debilidad. Si su debilidad es hacer dinero, usted tiene que aprender a controlar sus hábitos de trabajo y tiene que aprender a decirle a Dios: Señor, ayúdame a sujetar esto. Porque Satanás le va a tirar por ese lado, le va a decir: mira, aquí hay maneras de hacer dinero fácil, aquí hay maneras de tener más, aquí hay maneras de hacerlo. Cada persona debe saber cuál es su debilidad de la carne, porque están en nosotros. El peor error que el cristiano puede cometer es decir: ah, no, pastor, yo no soy nada débil. Es el peor error que podemos cometer. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles. Timoteo era un hombre de Dios, no era un niño. Cuando Pablo lo dejó, Timoteo, se estima los teólogos que estaban entre sus 20 y 30 años, y era un hombre maduro, que era un pastor de pastores. Sin embargo, cuando el apóstol Pablo le escribe su carta, le dice: huye de las pasiones juveniles. ¿Entiende? Aléjate de eso. ¿Conoce usted sus áreas débiles? ¿Las conoce? Si no las conoce, debería pedirle a Dios que le diga: Señor, ¿cuáles son mis áreas débiles? Porque el enemigo va a empezar a tentarnos por lo débil. El enemigo nunca te va a tentar en lo que eres fuerte. Jamás. Jamás. Él es astuto. Él sabe pelear. Él es un estratega. Él tiene miles de años de estar peleando en contra de Dios y en contra de sus ungidos. Él sabe cómo hacerlo. ¿Sabe usted cómo defenderse? Segundo, como el enemigo tienta a Jesús. Ve qué interesante que después de que Jesús le responde, él dice que lo lleva a un pináculo. Versos 5 y verso 6 dice: entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres el Hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Satanás vio a Jesús fuerte y vio en la palabra y le dice, y lo llevó arriba a la cima en el pináculo y le dice: tírate si lo eres. Pero vea que aquí usa Satanás aún la palabra de Dios para tentar a Jesús, para probarlo. En el Salmo 92 verso 12, mal interpretado, mal usado, pero lo usa. Y dice: tírate. Y la tercera prueba, el deseo de los ojos, en el verso 9 la encontramos. Dice: y le dijo: todo esto te daré si postrado me adorares. Y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Satanás es un enemigo férreo, hermanos. Satanás no juega. Y él llegó y utilizó todo esto para tratar de hacer caer a Jesús. Déjeme darle algunas lecciones que aprendemos de esta prueba. Escuche bien. La prueba de Jesús es un atajo para que Jesús no fuera a la cruz. Jesús estaba destinado a ser rey y Jesús es rey, amén. Pero Satanás le dice: oye, no necesitas ir a la cruz para ser rey. No necesitas sufrir para recibir la bendición.
No necesitas someterte a Dios para poder ir, para poder cumplir eso. Solamente adórame a mí y yo te voy a dar todos los reinos de este mundo. Esa es la misma manera que Satanás nos tienta a usted y a mí. Oh, no tienes que esperarte, yo te lo puedo dar ya. Tú no tienes que esperarte hasta tener una esposa para tener sexo y disfrutar de las bendiciones del sexo. Mira qué bonita esta muchacha que va aquí. Por $19.99 tú puedes tener esa muchacha. ¿Ah? Si Satanás siempre te va a tentar para darte la idea de que te va a dar un atajo, como decimos en inglés, un shortcut, y robarte la bendición. Recuerda una cosa: la bendición que Satanás le estaba ofreciendo a Jesucristo era pasajera, era terrenal nada más, pero las bendiciones que Dios ofrece son eternas. Hermanos, mantenerse bajo la voluntad de Dios y bajo la guía del Espíritu Santo vale la pena, aunque nos tome más tiempo. Como le dije a un hermano la otra vez, es más fácil hacer negocios y hacer dinero alejándonos de Dios. Pero hermanos, la recompensa más grande es cuando lo que hacemos, lo hacemos con Dios. Segunda enseñanza: Satanás va a venir a tentarte a través del mundo, a través de la carne, a través del orgullo y a través de los ojos. Jesús dijo: oye, si tu ojo te hace caer, sácalo. Si tu mano te hace caer, córtala. Porque es mejor entrar en el reino de los cielos tuerto o manco, o sin un pie, que perderlo. ¿Qué es lo que esto nos quiere decir? Tenemos, hermanos, tienes que identificar dónde están tus áreas débiles y cortarlas de ti. No necesitas sacarte el ojo. Lo único que necesitas es ir a Dios y decirle: Padre, tengo un serio problema con mi vista. Necesito que me ayudes a cambiar lo que estoy viendo y enfocarme solamente en ti. Sacar la carnalidad de ti para que camines en santidad. Tercero, la prueba siempre viene después de una gran bendición, y viene cuando menos lo esperas. Después de una gran bendición va a venir la prueba. ¿Cuál fue la gran bendición de Jesús? Los cielos se abrieron y el Padre dio testimonio de que Él era el Hijo de Dios. Inmediatamente después viene la prueba. Entienda eso. Va a haber oposición. Lo que siguiente que aprendemos es que la prueba va a estar hecha a tu medida. Como se dice en inglés, tailor fit o custom made. Hecha para ti, que te quede bien puesta la ropa. ¿Por qué dice usted eso, pastor? Porque vea el patrón de la prueba. Tenía hambre, empezó con el hambre. Lo rechazó con la palabra. Satanás utilizó la palabra. Y a tercero, como no le pudo entrar ahí, él sabía que el Cristo, el Mesías, venía para ser rey de todo. Lo llevó al pináculo y le dijo: si me adoras, yo te hago rey también. Si alguno de nosotros no, Satanás no tiene que ofrecernos todos los reinos de la tierra. Algunos de ustedes con $1 más por hora se quedan toda la semana trabajando y hasta sus esposas dejan. Hasta su familia votan. Hay cristianos que por 25 centavos niegan a Dios y niegan a todo. Si Satanás no tiene que ofrecerle a usted los reinos del mundo. Lo único que tiene que ofrecerle es lo que usted quiere, para que usted lo siga a Él. La prueba es hecha a la medida. Yo vine aquí a hacer dinero, no vine a perder el tiempo en la iglesia. No, esta bendición me la dio el Señor. El pastor lo que no quiere es que yo sea bendecido. Los hermanos de la iglesia es que yo viva igual que ellos, de arruinados. No. Satanás te va a tentar en donde está tu corazón. Y si tu corazón, el amor es el dinero, por dinero te va a tentar. Si el amor es la fama, por fama te va a tentar. Si el amor de tu corazón es el sexo opuesto, con el sexo opuesto te va a tentar. Y mire, y hay gente
que la prueba, que están tan viciados que Satanás no necesita ni darle a probar eso. Nada más como al caballo le pone la zanahoria enfrente, y ahí va, babeándose por la zanahoria. El Señor Jesús dijo: ¿de qué le sirve al hombre si ganara el mundo y perdiera su alma? Hermanos, cada uno de nosotros vive en su propio mundo. Y cada uno de nosotros tiene las metas y ciertos anhelos en el corazón. Y cuando Satanás los conoce, por ese lado es que te va a tentar. Tienes que entenderlo. Satanás es un estratega inteligente. Satanás es astuto en el trato y astuto en la guerra. Tú tienes que tener los ojos bien abiertos, porque Satanás sabe bien por dónde te va a tentar y cómo lo va a hacer. Lo siguiente que aprendemos es: todos vamos a tener tentación. Todos vamos a tener pruebas. Hermano, por espiritual que usted se crea, por santo que usted crea que ese es más, esta es la siguiente parte de la prueba. Entre más cerca estés de Dios, más fuerte van a ser tus pruebas. Porque Él sabe que Él ya no te va a comprar con un lollipop. Él sabe que no te va a comprar con una paleta. Entonces, entre más estés con Dios, entre más cerca estés de Dios, las pruebas van a ser más fuertes. Usted y yo tenemos que estar siempre apercibidos, porque primera de Pedro 5:8 dice: cuidado con vuestro adversario el diablo, porque él anda alrededor como león rugiente, buscando a quien devorar. No es para jugar con usted. Satanás no es un gatito de Angora todo peludo que usted lo agarra y lo juega con él. No. Satanás tampoco es un perrito bonito de esos de ahora, los que se echan en el bolso, que usted juega con él. Nuestro enemigo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y cuando Satanás agarra a alguien, escuche bien, lo va a agarrar hasta desbaratarlo. Lo va a agarrar hasta destruirlo. Ahora, ya que Satanás es un enemigo tan fuerte y tan astuto, ¿cómo vamos a hacer nosotros? No solo para defendernos, no solo para sobrevivir, sino para vivir victoriosos. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? Venga la próxima semana entonces y lo termino así. No. Las escrituras nos dan la respuesta. Jesucristo dijo que como Él había vencido, nosotros venceremos. Fíjense que al estudiar esto, este verso para mí tomó un nuevo sentido en mi vida. Porque siempre dijimos eso: Jesús venció, yo voy a vencer. Pero ¿qué herramientas utilizó Jesús para vencer? ¿Qué armas utilizó Jesús para mantenerse victorioso? Porque ese es nuestro reto. Es a la manera de Dios, ¿verdad? A la manera de Jesús. Hermanos, tenemos que entender una cosa, escuche bien. Cuando usted está en medio de pruebas, cuando usted está en medio de la lucha, cuando usted está en medio de la tentación, no es buen tiempo para probar qué armas funcionan. Amén. Oye, cuando estamos en medio del tiempo, no es hora para ver si esto me sirve o no me sirve. El soldado se prepara antes de ir a la guerra. El futbolista entrena antes de ir al partido. Todo deportista va y entrena antes de hacer su presentación. Y cuando llega la hora de la competencia, cuando llega la hora de la batalla, tanto el deportista como el soldado sabe lo que tiene encima y sabe para qué es y cómo lo tiene que usar. De la misma manera, usted y yo, como creyentes, debemos saber cómo nosotros vamos a vencer. Y esta es la importancia de este relato, esta es la importancia de la palabra de Dios. Cómo Jesús derrotó a Satanás en esta prueba. Y aplicar nosotros el mismo método. El arma que Jesús utilizó fue la palabra, escúcheme bien, escrita de Dios. La palabra escrita de Dios. Lo que usted y yo hoy llamamos la Biblia. En el tiempo de Jesús no se llamaba la Biblia, en el tiempo de Jesús se llamaba el Torá, que son las escrituras hebreas.
Pero ¿cómo la Biblia? Jesús andaba con la Biblia así, Jesús andaba con la Biblia, pero Jesús andaba la Biblia aquí. En el corazón y en su mente tenía Jesús las Escrituras. Y cuando Satanás le empezó a lanzar ese ataque a Jesús, Jesús las 3 pruebas que Satanás le hizo, las aprobó con un 100 delante del Padre, porque lo que Jesús utilizó fue la palabra de Dios escrita. Hoy en día tenemos muchos creyentes, hermanos, que son dignos de lástima, porque le voy a decir que, porque no se conoce la palabra de Dios. Ellos creen en lo que les dice el radio, creen en lo que le dice la internet, creen en lo que le dice en televisión. Si un predicador está en televisión y es famoso, esa es la voz de Dios. Y escuche bien, no dudo que hay muchos que son la voz de Dios, pero quiero decirle algo: permanece para siempre. Esa es la palabra. La palabra que Dios asegura que está y no va a cambiar es esta palabra. Y usted, como hijo de Dios, usted como creyente en Cristo, usted tiene que conocer las Escrituras. Cuando el Satanás le dijo: convierte las piedras en pan porque tienes hambre, la respuesta de Jesús fue: escrito está. Y le citó Deuteronomio 8:3: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que saliere de la boca de Dios. Escrito está. Cuando Satanás le dijo: échate abajo, mal usando la Biblia, usando el Salmo 91, Jesús le respondió con Deuteronomio 6:16: escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando Satanás le dijo: si me adoras, si me sirves a mí, te voy a dar todos los reinos del mundo, Jesús le dijo: escrito está. En Deuteronomio 6:13: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¡Aleluya! Escrito está, hermanos. Enseñándonos, dándonos la pauta que necesitamos conocer las Escrituras. Hermanos, Dios ha guardado su palabra por muchos años y la ha guardado para ponerla a nuestra disposición con 2 razones principales, o 3. 1, que conozcamos el plan de Dios para el ser humano. 2, que conozcamos que en Cristo hay salvación. Pero 3, que sepamos que es nuestra arma de defensa, que como Jesús la utilizó para vencer al diablo y conquistar al mundo, usted y yo también tenemos que usarla. Amén, ¿estamos de acuerdo? ¿Comparte usted esto conmigo? Escrito está. Escrito está. La primera traducción de las Escrituras, hermanos, se llama la Septuaginta. Esta fue hecha del hebreo tradicional al griego popular. Era la que se utilizaba en el tiempo de Jesús. Fue hecha unos 300 años antes de que Jesús viniera al mundo. Como el pueblo hebreo estaba bajo el gobierno de los griegos, ellos dijeron: y ahora nuestra gente, la mayoría de ellos hablan griego. Dios movió los corazones de los rabinos para decir: necesitamos tener las sagradas Escrituras en griego. Y las hicieron en griego para que en cada sinagoga hubiera un rollo de las Escrituras y para que el pueblo no fuera ignorante de las Escrituras. Y qué interesante, esta es la primera traducción de las Escrituras del hebreo al griego. Hermano, pero de ahí en adelante Dios ha motivado a muchos hombres a traducir las Escrituras para el bien de la humanidad y para el bien suyo y mío. Uno de los primeros hombres que Dios motivó se llama William Tyndale, era inglés. Más o menos en el año 1500, él sintió un gran fuego en su corazón, porque en ese entonces, cuando
La iglesia oficial dominaba toda Europa. Todas las misas eran ejecutadas en latín. Los únicos que hablaban en latín eran los sacerdotes. Y Dios motivó a Tyndale y le dijo: Tyndale, tienes que traducir la Biblia al inglés popular. Yo quiero que la gente conozca las escrituras. Y Tyndale empezó a traducir la Biblia. Y él hizo la primer Biblia en inglés, hermanos. ¿Y sabe qué? Esa gran obra le costó la vida. Porque el 6 de octubre de 1536 Tyndale murió quemado, amarrado de un palo, por acusado de ser hereje, porque había traducido las Sagradas Escrituras del idioma original al inglés popular. Si esta Biblia que usted tiene en la mano, hermanos, ¿sabe qué? Ha costado lágrimas y ha costado sangre de nuestros hermanos que han seguido la voluntad de Dios, para que usted y yo podamos decir hoy: escrito está. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Ha costado llanto, ha costado lágrimas, ha costado sangre, ha costado la muerte de gente. Porque Dios quiere que usted y yo, y nuestras familias, y nuestros amigos, y nuestros vecinos, y nuestros enemigos conozcan el plan de Dios, y que ellos puedan decir: escrito está. Aleluya. Pero la Biblia que usted tiene en sus manos, la Biblia en español, fue traducida por un hombre que se llamó Casiodoro de Reina. Cuando Casiodoro, Dios lo inquietó a traducir la Biblia al español, él lo hizo, y él también fue acusado de hereje. Y tuvo que irse de España y viajó a Génova. Y en Génova Calvino lo empezó a perseguir también, y tuvo que huir de Génova e irse para Alemania. Ahí lo empezaron a perseguir también. Después, Casiodoro de Reina terminó viviendo en Sevilla, España, el cual era su país. Pero lo acusaron de hereje. A él no lo pudieron quemar, pero lo que hizo la iglesia fue que quemó una figura con la foto, con un dibujo de Casiodoro de Reina, para decir: este es un hereje y todos sus escritos han sido herejías, no los lean. Pero fue el hombre que Dios utilizó para que usted y yo tengamos hoy la divina palabra de Dios, la cual es eterna, la cual es sin errores, la cual permanece para siempre, y la cual nos pueden hacer sabios para la salvación. Si el tener esta Biblia en las manos, el tenerla en su celular, el tenerla en su iPad, ha costado sangre, ha costado dolor de hermanos, para que usted y yo podamos declarar: escrito está. Y hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Si es la primera arma de defensa que tenemos. Efesios capítulo 6, verso 17 nos dice que la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Si usted conoce la palabra de Dios, usted tiene una espada en su boca. Tiene que utilizarla bien, eso sí, porque una espada le puede servir para ayudar a alguien o para matarlo. Pero este es el arma que Dios nos ha dado. Y con esta arma fue la que Jesús utilizó para destruir a Satanás. Hermano, Dios la preservó por nosotros. Dios la preservó para que usted y yo hoy con ella también tengamos victoria a la hora de tener pruebas y tentaciones. Dios nos las ha dado para que con ella la utilicemos, no solamente para hacer que Satanás detenga su ataque, sino para que Satanás huya y que no lo pueda usted destruir, y que usted sea más que vencedor en Cristo Jesús. Si es la palabra de Dios, Él la dejó para que usted y yo venzamos. Escrito está. Debemos de aprender a usarla, hermanos, como Jesucristo la utilizó. Cada vez que vienen los malos pensamientos a su cabeza, usted puede decir: escrito está, Satanás. Cada vez que venga la duda a su cabeza, usted puede decir: escrito está, Satanás.
Porque cuando nos estamos moviendo en la voluntad de Dios, cuando nos estamos moviendo bajo la guía del Espíritu Santo, esto nos da autoridad para tomar la palabra de Dios como nuestra y decir: escrito está, en Cristo soy más que vencedor. ¡Aleluya! Escrito está. Quiero que se ponga de pie, porque quiero darle algunas sugerencias de cuando el enemigo venga a su vida, usted le pueda decir: escrito está. Escrito está. Pasa, por favor. Hermanos, cuando el enemigo venga a su familia, cuando te venga y te diga: a ti tu familia nunca será salvo, usted le puede responder con Hechos 16:31 y decirle: Satanás, escrito está, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cada vez que esos pensamientos vengan a su vida, que su familia, que sus hijos, que sus nietos no van a venir a los pies de Jesucristo, tome la palabra de Dios y dígale: escrito está. Y yo he creído en la promesa sobre mi vida. Cada vez que el enemigo venga y nos diga: tú no puedes hacer nada para Dios, tú le puedes responder al enemigo: Satanás, escrito está, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13, escrito está,